¿Crees que ya entiendes el estrecho de Hormuz, que no es más que un punto de tensión en el mapa energético global? Eso es lo que muestran los titulares, una versión reducida de un lugar mucho más complejo de lo que parece. Pero, ¿cómo un territorio árido, donde el calor agota y el agua dulce es escasa, llegó a ser tan codiciado? Durante siglos, exploradores y potencias arriesgaron todo por este fragmento de tierra rodeado de sal y mar. Hormuz no es solo geopolítica, es un paisaje donde la naturaleza se expresa en colores y formas que parecen irreales. Aquí, la vida no depende de la abundancia, sino de la capacidad de adaptarse a condiciones extremas. Es un lugar donde el entorno no se domina, se interpreta y se convierte en una forma de existencia. Esto no es el Hormuz que crees conocer, es un mundo donde la historia y la naturaleza se entrelazan de forma inesperada. El Golfo Pérsico, según casi cualquier medida ecológica convencional, es un entorno donde los arrecifes de coral no deberían existir. Durante el verano, las temperaturas del agua alcanzan regularmente los 96 grados Fahrenheit, un nivel letal para la mayoría de corales. En casi todos los océanos del mundo, este calor provoca blanqueamiento masivo, colapso biológico y la ruptura de relaciones simbióticas esenciales. Pero alrededor de la isla de Hormuz y las islas del Estrecho, los arrecifes no solo resisten, continúan existiendo. Durante miles de años han estado expuestos a ciclos térmicos extremos que eliminaron a los organismos menos adaptados. Lo que permanece hoy es el resultado de una selección lenta, donde solo los sistemas capaces de soportar lo imposible sobrevivieron. Estos corales han desarrollado una tolerancia térmica que representa uno de los casos más significativos de adaptación en la biología marina moderna. Dentro de su estructura, conservan información biológica sobre cómo un ecosistema puede persistir, donde la persistencia no debería ocurrir. Para los buceadores, científicos marinos y pescadores del estrecho, estos arrecifes no son teoría, son una referencia diaria. Sostienen más de 700 especies de peces, definiendo el flujo de vida en toda la costa norte del Golfo. Su presencia determina dónde se concentran los peces, dónde se lanzan las redes y dónde sobreviven tradiciones enteras. Aquí, la pesca no es intuición, es una lectura precisa de un sistema construido sobre corales invisibles. Este equilibrio no es estático, es el resultado de miles de años de adaptación frente a condiciones extremas constantes. Pero el ritmo actual del cambio supera cualquier proceso evolutivo que permitió a estos arrecifes existir hasta ahora.
La contaminación petrolera, el desarrollo costero y la actividad militar ejercen presiones que ningún mecanismo biológico puede absorber. Lugares como los arrecifes de Hormuz recuerdan que la supervivencia no es una metáfora, es un sistema, y los sistemas pueden romperse. A lo largo de la costa sur y sureste de la isla de Keshm, el bosque de Jara se extiende entre canales y llanuras mareales. Aquí crece Avicennia marina, un manglar que ha resuelto una contradicción fundamental: cómo vivir en agua que mata a casi todas las plantas. En este entorno, la sal no es una amenaza ocasional, es la condición permanente que define cada forma de vida. Estos árboles filtran la sal a través de sus raíces y la expulsan por sus hojas en cristales visibles bajo el sol. Este proceso no es accidental, es un mecanismo refinado durante millones de años de adaptación silenciosa. Desde el aire, el bosque aparece como un laberinto verde oscuro presionado contra el borde azul del Golfo Pérsico. Pero desde el interior, al nivel del agua, se convierte en un espacio cerrado donde la luz se fragmenta entre las ramas. El silencio solo se rompe por aves migratorias que cruzan continentes y encuentran aquí un punto temporal de descanso. Para los pescadores locales, este bosque no es paisaje, es un sistema productivo que sostiene su existencia diaria. Genera nutrientes esenciales que alimentan poblaciones de camarones y peces en las aguas cercanas del Golfo. Funciona como una guardería natural donde las especies crecen antes de moverse hacia aguas abiertas más profundas. Las comunidades han aprendido a pescar siguiendo ritmos estacionales, tomando solo lo que el sistema puede regenerar. Este equilibrio no es casual. Es el resultado de generaciones que entendieron cómo leer el comportamiento del bosque. Durante siglos, los ciclos de mareas permitieron que este ecosistema se desarrollara sin interrupciones externas significativas. Pero hoy, nuevas presiones comienzan a alterar un sistema que nunca fue diseñado para absorber cambios tan rápidos. La contaminación petrolera, el aumento de temperatura y los eventos extremos están debilitando su capacidad de sostener vida. Cuando este tipo de ecosistema falla, no es solo una pérdida ecológica, es la desaparición directa de una fuente de alimento. Lugares como el bosque de Jara recuerdan que las infraestructuras más esenciales no siempre son visibles, pero sostienen todo.
La isla de Ormuz se extiende por aproximadamente 18 millas cuadradas, un territorio pequeño con una geología que parece desafiar la lógica. Sin embargo, su verdadero significado no está solo en su tamaño, sino en el estrecho corredor de agua que la rodea constantemente. En su punto más angosto, este paso apenas supera las 21 millas, canalizando una parte esencial del flujo energético global. Cada día, sin pausa, enormes buques atraviesan estas aguas transportando millones de barriles que sostienen economías enteras. Sobre la isla, las montañas no solo existen, revelan capas de minerales en colores intensos moldeados durante millones de años. Rojos de óxido, amarillos sulfurosos y blancos salinos forman paisajes que parecen más cercanos a otro planeta que a la Tierra. Bajo este escenario geológico extremo, el tránsito marítimo continúa en rutas estrechas que exigen precisión absoluta. En este mismo espacio, dos realidades conviven, una íntima y local, otra global y abstracta, sin interactuar directamente. Para quienes habitan la isla, estas tensiones no se perciben como extraordinarias, sino como parte normal de la vida cotidiana. La tierra rica en hierro, conocida localmente, se integra en la alimentación y en prácticas culturales transmitidas por generaciones. Los pescadores y pilotos marítimos no ven el estrecho como un símbolo geopolítico, sino como un entorno que debe leerse cuidadosamente. Aquí, sobrevivir depende de interpretar corrientes, vientos y señales invisibles que no aparecen en ningún mapa oficial. Este vínculo directo con el entorno transforma el paisaje en conocimiento práctico acumulado a lo largo del tiempo. Al mismo tiempo, este espacio sostiene una dependencia global que rara vez reconoce la vida que ocurre dentro de él. La isla es el resultado de procesos que operan en escalas distintas, desde movimientos tectónicos hasta decisiones económicas modernas. Hoy, estas presiones convergen, afectando tanto el equilibrio natural como la estabilidad de las comunidades locales. El suelo frágil y los recursos limitados enfrentan el peso creciente de la atención global y la explotación constante. La isla de Kish se extiende sobre aproximadamente 91 kilómetros cuadrados en el Golfo Pérsico, un espacio donde el clima define cada decisión humana. A diferencia de otros territorios, aquí la vida no se expande libremente, se adapta cuidadosamente a las limitaciones del entorno. El calor del verano no es un fenómeno ocasional, es una presencia constante que reorganiza el ritmo de toda actividad diaria.
Las calles se vacían bajo el sol del mediodía, no por ausencia de vida, sino por una comprensión profunda del límite humano. La isla funciona como un sistema donde el tiempo se mide en sombra, viento y resistencia física. Cada estructura construida aquí refleja una negociación entre comodidad y supervivencia en condiciones extremas. Para sus habitantes, el entorno no es hostil ni amable. Es simplemente una realidad que debe ser interpretada correctamente. Kish demuestra que incluso en paisajes controlados, la naturaleza sigue siendo la fuerza que establece las reglas fundamentales. Las casas están orientadas para captar los vientos del noroeste, no como elección estética, sino como una necesidad absoluta. Sus muros gruesos no buscan imponerse visualmente, están diseñados para almacenar frescor y resistir el calor constante. El agua aquí no es un recurso disponible, es gestionada con una disciplina que supera incluso la escasez que la originó. Keshm se formó bajo fuerzas geológicas que ofrecieron muy poco, obligando a sus habitantes a desarrollar una atención extrema. En este entorno, cada decisión está ligada a la supervivencia, sin espacio para errores ni abstracciones innecesarias. En la costa noroeste, el pueblo de Laft surge como si hubiera sido construido contra el paisaje, no simplemente sobre él. Casas de piedra coralina y barro se agrupan estrechamente, formando una estructura compacta que protege del entorno. Sobre ellas, las torres de viento interrumpen el horizonte, elevándose como soluciones verticales en un paisaje horizontal. Sus aberturas están orientadas con precisión hacia los vientos dominantes, sin instrumentos, solo conocimiento acumulado. Estas torres representan una respuesta a una pregunta esencial: ¿cómo habitar un lugar donde el calor supera los límites humanos? Para las familias, no son elementos históricos ni decorativos, son sistemas activos que hacen posible la vida diaria. El aire es canalizado desde lo alto hacia el interior, reduciendo la temperatura sin electricidad ni mecanismos modernos. Los antiguos pozos de Laft reflejan la misma lógica, organizando el uso del agua en ciclos diseñados para preservar cada gota. Este sistema no es ingenuidad ni tradición romántica, es el resultado directo de generaciones enfrentando condiciones extremas. A lo largo de las costas de Keshm y Hormuz,
los constructores de barcos continúan trabajando sin planos ni registros escritos. El Lenge, una embarcación tradicional del Golfo Pérsico, es capaz de transportar carga a través de mar abierto. Reconocido como patrimonio cultural inmaterial, su construcción depende completamente del conocimiento práctico acumulado por generaciones. Este conocimiento no se documenta, se transmite de padre a hijo mediante observación, repetición y experiencia directa. Las curvas del casco y la estructura no se dibujan, se forman a partir de manos que han aprendido a entender la madera. Cada pieza es colocada según una memoria física que anticipa cómo responderá el barco bajo presión en el mar. Para estos constructores, el proceso no es preservación cultural, es un oficio que debe funcionar en condiciones reales. Los barcos están diseñados para trabajar, transportar mercancías y resistir las tormentas estacionales del Golfo Pérsico. Su forma responde a aguas poco profundas, patrones de viento y rutas comerciales que conectaron la región con el Océano Índico. Durante siglos, este conocimiento permitió sostener redes de intercambio entre puertos lejanos sin necesidad de tecnología moderna. Hoy, esta tradición sigue viva, pero solo dentro de un número cada vez menor de artesanos especializados. El riesgo no es inmediato, pero aumenta a medida que el conocimiento deja de transmitirse a nuevas generaciones. Las regulaciones marítimas modernas y las restricciones económicas han reducido la viabilidad de estos barcos tradicionales. Lugares como estos recuerdan que cuando el conocimiento solo vive en las manos, desaparece en silencio cuando esas manos faltan. En la isla de Ormuz, las mujeres han desarrollado una forma de vestir que destaca inmediatamente en todo el Golfo Pérsico. Sus prendas están llenas de bordados intensos, donde el oro, el azul profundo y el rojo transmiten significados culturales. Cada patrón no es decorativo, comunica identidad, origen y vínculos familiares dentro de la comunidad. Este estilo contrasta con la estética más sobria de las regiones interiores, creando una expresión visual única. Sobre estas vestimentas, el borugay cubre el rostro, protegiendo la nariz y los ojos, mientras deja visible la parte inferior. Esta máscara no es un símbolo de restricción, sino una herramienta diseñada para enfrentar el entorno extremo. El reflejo del sol sobre el agua salina intensifica la radiación, haciendo necesaria una protección constante del rostro. Con el tiempo, la forma del borugay evolucionó hasta convertirse en un sistema de comunicación social reconocible. Hoy,
Esta práctica se enfrenta al riesgo de desaparecer a medida que las nuevas generaciones adoptan alternativas modernas. Lugares como Hormuz muestran que lo que parece tradición estética es, en realidad, una adaptación profunda para sobrevivir. La península de Musandam se extiende en el extremo norte de Omán, separada del resto del país por territorio extranjero. Sus acantilados caen abruptamente hacia el mar, formando fiordos que contrastan con el paisaje árido del Golfo Pérsico. Desde el agua, estas montañas parecen levantarse directamente del océano, creando una sensación de aislamiento absoluto. El terreno es tan escarpado que muchas aldeas solo pueden ser alcanzadas por barco. Aquí, la geografía no es un telón de fondo, es una barrera que define cómo se vive y se sobrevive. Las comunidades han aprendido a depender del mar como su principal vía de conexión con el mundo exterior. La pesca y la navegación no son actividades económicas opcionales, son condiciones necesarias de existencia. Durante generaciones, el conocimiento del mar se ha transmitido sin mapas, guiado por la experiencia directa. El aislamiento ha permitido preservar formas de vida que han desaparecido en otros lugares más accesibles. Sin embargo, este mismo aislamiento también limita el acceso a recursos modernos y oportunidades externas. Las montañas protegen, pero también encierran, creando un equilibrio constante entre seguridad y limitación. Hoy, el aumento del turismo comienza a cambiar lentamente la dinámica de estas comunidades. La apertura al exterior introduce nuevas presiones que no existían en este entorno aislado. Musandam demuestra que la geografía no solo forma paisajes, define profundamente la forma en que las personas viven. El pueblo de Kandovan se encuentra en el noroeste de Irán, esculpido directamente en formaciones rocosas que parecen surgir de otro tiempo. Sus viviendas no fueron construidas en la superficie, fueron excavadas dentro de la piedra volcánica a lo largo de siglos. Estas estructuras, con forma de conos irregulares, recuerdan paisajes que parecen más cercanos a otro planeta que a la Tierra. Pero Kandovan no es un monumento abandonado, es un lugar donde la vida continúa dentro de la roca. Las familias habitan estos espacios tallados,
adaptando cada cavidad a sus necesidades diarias. La piedra actúa como aislamiento natural, manteniendo temperaturas estables frente a los cambios extremos del exterior. En invierno conserva el calor y en verano protege del calor intenso sin necesidad de tecnología moderna. Este sistema no fue diseñado con herramientas avanzadas, surgió de la necesidad de adaptarse a un entorno difícil. Las calles del pueblo no siguen planos urbanos, se forman entre rocas y caminos que evolucionaron con el tiempo. Cada vivienda refleja decisiones acumuladas por generaciones que aprendieron a trabajar con el terreno, no contra él. Para quienes viven aquí, la roca no es obstáculo, es refugio, estructura y recurso al mismo tiempo. Sin embargo, este equilibrio comienza a cambiar con la influencia del turismo y las transformaciones modernas. La presión externa introduce nuevas necesidades que no siempre encajan con la lógica original del lugar. Candova muestra cómo la arquitectura puede surgir directamente de la naturaleza cuando la supervivencia es la prioridad. Lugares como este recuerdan que habitar un espacio no siempre significa construir sobre él, sino integrarse dentro de él. La isla de Kish cubre aproximadamente 91 kilómetros cuadrados, un espacio donde el mar y la actividad humana han dejado huellas visibles. A lo largo de su costa, restos de barcos abandonados permanecen como evidencia de rutas comerciales que alguna vez fueron esenciales. No son accidentes aislados, sino fragmentos de una red marítima que conectaba el Golfo Pérsico con el resto del mundo. Más al este, la isla de Hormuz se extiende por cerca de 42 kilómetros cuadrados, rodeada por aguas estratégicas. En este estrecho corredor marítimo circula una parte significativa del petróleo mundial cada día. Los barcos que hoy atraviesan estas aguas contrastan con aquellos que quedaron atrás, inmóviles frente al tiempo. Los restos oxidados que se ven en la costa no fueron diseñados para quedarse, pero ahora forman parte del paisaje. El sol, la sal y el viento transforman lentamente el metal, integrándolo en el entorno natural. Desde lejos, parecen estructuras estáticas, pero de cerca revelan detalles de una historia interrumpida. Estos barcos reflejan un momento donde dejaron de ser útiles dentro de un sistema que nunca se detiene. Para los habitantes locales, no son atracciones, son parte cotidiana de un entorno definido por el mar. Al atardecer, sus siluetas crean una conexión visual entre pasado industrial y presente natural. La presencia de estos restos no es solo estética,
es el resultado directo de decisiones económicas y marítimas. En un espacio tan limitado, cada elemento visible tiene una relación directa con el comercio global. Kish y Hormuz muestran cómo incluso los objetos abandonados pueden adquirir un nuevo significado con el tiempo. Lugares como estos recuerdan que el mar no olvida, solo transforma lo que deja atrás. El estrecho de Hormuz es un lugar que, bajo cualquier lógica de estabilidad o comodidad, no debería sostener la vida que sostiene. Un corredor demasiado estrecho para el peso global que transporta cada día sin pausa. Un entorno donde el calor, la sal y la escasez redefinen constantemente los límites de lo posible. Y sin embargo, aquí existen comunidades que han aprendido a adaptarse sin depender de certezas externas. Lenguas formadas por el paso de imperios, conocimientos transmitidos sin necesidad de ser escritos. Sistemas de vida construidos no desde la abundancia, sino desde la necesidad de entender el entorno. Hoy, mientras el mundo enfrenta presión, calor y recursos cada vez más limitados, este lugar deja de parecer excepcional. Se convierte en una señal temprana de condiciones que otras regiones apenas comienzan a experimentar. Las personas que viven aquí no esperaron a la crisis, aprendieron a convivir con ella desde hace generaciones. Y la pregunta que queda no es qué ocurrirá, sino si estamos prestando atención a lo que este lugar ya nos muestra. ¿Crees que ya entiendes el estrecho de Hormuz, que no es más que un punto de tensión en el mapa energético global? Eso es lo que muestran los titulares, una versión reducida de un lugar mucho más complejo de lo que parece. Pero, ¿cómo un territorio árido, donde el calor agota y el agua dulce es escasa, llegó a ser tan codiciado? Durante siglos, exploradores y potencias arriesgaron todo por este fragmento de tierra rodeado de sal y mar. Hormuz no es solo geopolítica, es un paisaje donde la naturaleza se expresa en colores y formas que parecen irreales.
Aquí, la vida no depende de la abundancia, sino de la capacidad de adaptarse a condiciones extremas. Es un lugar donde el entorno no se domina, se interpreta y se convierte en una forma de existencia. Esto no es el Ormuz que crees conocer. Es un mundo donde la historia y la naturaleza se entrelazan de forma inesperada. El Golfo Pérsico, según casi cualquier medida ecológica convencional, es un entorno donde los arrecifes de coral no deberían existir. Durante el verano, las temperaturas del agua alcanzan regularmente los 96 grados Fahrenheit, un nivel letal para la mayoría de corales. En casi todos los océanos del mundo, este calor provoca blanqueamiento masivo, colapso biológico y la ruptura de relaciones simbióticas esenciales. Pero alrededor de la isla de Ormuz y las islas del Estrecho, los arrecifes no solo resisten, continúan existiendo. Durante miles de años han estado expuestos a ciclos térmicos extremos que eliminaron a los organismos menos adaptados. Lo que permanece hoy es el resultado de una selección lenta, donde solo los sistemas capaces de soportar lo imposible sobrevivieron. Estos corales han desarrollado una tolerancia térmica que representa uno de los casos más significativos de adaptación en la biología marina moderna. Dentro de su estructura, conservan información biológica sobre cómo un ecosistema puede persistir, donde la persistencia no debería ocurrir. Para los buceadores, científicos marinos y pescadores del estrecho, estos arrecifes no son teoría, son una referencia diaria. Sostienen más de 700 especies de peces, definiendo el flujo de vida en toda la costa norte del Golfo. Su presencia determina dónde se concentran los peces, dónde se lanzan las redes y dónde sobreviven tradiciones enteras. Aquí, la pesca no es intuición, es una lectura precisa de un sistema construido sobre corales invisibles. Este equilibrio no es estático, es el resultado de miles de años de adaptación frente a condiciones extremas constantes. Pero el ritmo actual del cambio supera cualquier proceso evolutivo que permitió a estos arrecifes existir hasta ahora. La contaminación petrolera, el desarrollo costero y la actividad militar ejercen presiones que ningún mecanismo biológico puede absorber. Lugares como los arrecifes de Ormuz recuerdan que la supervivencia no es una metáfora, es un sistema, y los sistemas pueden romperse.
A lo largo de la costa sur y sureste de la isla de Qeshm, el bosque de jara se extiende entre canales y llanuras mareales. Aquí crece Avicennia marina, un manglar que ha resuelto una contradicción fundamental: cómo vivir en agua que mata a casi todas las plantas. En este entorno, la sal no es una amenaza ocasional, es la condición permanente que define cada forma de vida. Estos árboles filtran la sal a través de sus raíces y la expulsan por sus hojas en cristales visibles bajo el sol. Este proceso no es accidental, es un mecanismo refinado durante millones de años de adaptación silenciosa. Desde el aire, el bosque aparece como un laberinto verde oscuro presionado contra el borde azul del Golfo Pérsico. Pero desde el interior, al nivel del agua, se convierte en un espacio cerrado donde la luz se fragmenta entre las ramas. El silencio solo se rompe por aves migratorias que cruzan continentes y encuentran aquí un punto temporal de descanso. Para los pescadores locales, este bosque no es paisaje, es un sistema productivo que sostiene su existencia diaria. Genera nutrientes esenciales que alimentan poblaciones de camarones y peces en las aguas cercanas del Golfo. Funciona como una guardería natural donde las especies crecen antes de moverse hacia aguas abiertas más profundas. Las comunidades han aprendido a pescar siguiendo ritmos estacionales, tomando solo lo que el sistema puede regenerar. Este equilibrio no es casual, es el resultado de generaciones que entendieron cómo leer el comportamiento del bosque. Durante siglos, los ciclos de mareas permitieron que este ecosistema se desarrollara sin interrupciones externas significativas. Pero hoy, nuevas presiones comienzan a alterar un sistema que nunca fue diseñado para absorber cambios tan rápidos. La contaminación petrolera, el aumento de temperatura y los eventos extremos están debilitando su capacidad de sostener vida. Cuando este tipo de ecosistema falla, no es solo una pérdida ecológica, es la desaparición directa de una fuente de alimento. Lugares como el bosque de Jara recuerdan que las infraestructuras más esenciales no siempre son visibles, pero sostienen todo. La isla de Ormuz se extiende por aproximadamente 18 millas cuadradas, un territorio pequeño con una geología que parece desafiar la lógica. Sin embargo, su verdadero significado no está solo en su tamaño, sino en el estrecho corredor de agua que la rodea constantemente. En su punto más angosto, este paso apenas supera las 21 millas, canalizando una parte esencial del flujo energético global. Cada día, sin pausa, enormes buques atraviesan estas aguas transportando millones de barriles que sostienen economías enteras. Sobre la isla,
Las montañas no solo existen, revelan capas de minerales en colores intensos moldeados durante millones de años. Rojos de óxido, amarillos sulfurosos y blancos salinos forman paisajes que parecen más cercanos a otro planeta que a la Tierra. Bajo este escenario geológico extremo, el tránsito marítimo continúa en rutas estrechas que exigen precisión absoluta. En este mismo espacio, dos realidades conviven, una íntima y local, otra global y abstracta, sin interactuar directamente. Para quienes habitan la isla, estas tensiones no se perciben como extraordinarias, sino como parte normal de la vida cotidiana. La tierra rica en hierro, conocida localmente, se integra en la alimentación y en prácticas culturales transmitidas por generaciones. Los pescadores y pilotos marítimos no ven el estrecho como un símbolo geopolítico, sino como un entorno que debe leerse cuidadosamente. Aquí, sobrevivir depende de interpretar corrientes, vientos y señales invisibles que no aparecen en ningún mapa oficial. Este vínculo directo con el entorno transforma el paisaje en conocimiento práctico acumulado a lo largo del tiempo. Al mismo tiempo, este espacio sostiene una dependencia global que rara vez reconoce la vida que ocurre dentro de él. La isla es el resultado de procesos que operan en escalas distintas, desde movimientos tectónicos hasta decisiones económicas modernas. Hoy, estas presiones convergen, afectando tanto el equilibrio natural como la estabilidad de las comunidades locales. El suelo frágil y los recursos limitados enfrentan el peso creciente de la atención global y la explotación constante. La isla de Kish se extiende sobre aproximadamente 91 kilómetros cuadrados en el Golfo Pérsico, un espacio donde el clima define cada decisión humana. A diferencia de otros territorios, aquí la vida no se expande libremente, se adapta cuidadosamente a las limitaciones del entorno. El calor del verano no es un fenómeno ocasional, es una presencia constante que reorganiza el ritmo de toda actividad diaria. Las calles se vacían bajo el sol del mediodía, no por ausencia de vida, sino por una comprensión profunda del límite humano. La isla funciona como un sistema donde el tiempo se mide en sombra, viento y resistencia física. Cada estructura construida aquí refleja una negociación entre comodidad y supervivencia en condiciones extremas. Para sus habitantes, el entorno no es hostil ni amable. Es simplemente una realidad que debe ser interpretada correctamente. Kish demuestra que incluso en paisajes controlados, la naturaleza sigue siendo la fuerza que establece las reglas fundamentales.
Las casas están orientadas para captar los vientos del noroeste, no como elección estética, sino como una necesidad absoluta. Sus muros gruesos no buscan imponerse visualmente, están diseñados para almacenar frescor y resistir el calor constante. El agua aquí no es un recurso disponible, es gestionada con una disciplina que supera incluso la escasez que la originó. Qeshm se formó bajo fuerzas geológicas que ofrecieron muy poco, obligando a sus habitantes a desarrollar una atención extrema. En este entorno, cada decisión está ligada a la supervivencia, sin espacio para errores ni abstracciones innecesarias. En la costa noroeste, el pueblo de Laft surge como si hubiera sido construido contra el paisaje, no simplemente sobre él. Casas de piedra coralina y barro se agrupan estrechamente, formando una estructura compacta que protege del entorno. Sobre ellas, las torres de viento interrumpen el horizonte, elevándose como soluciones verticales en un paisaje horizontal. Sus aberturas están orientadas con precisión hacia los vientos dominantes, sin instrumentos, solo conocimiento acumulado. Estas torres representan una respuesta a una pregunta esencial: ¿cómo habitar un lugar donde el calor supera los límites humanos? Para las familias, no son elementos históricos ni decorativos, son sistemas activos que hacen posible la vida diaria. El aire es canalizado desde lo alto hacia el interior, reduciendo la temperatura sin electricidad ni mecanismos modernos. Los antiguos pozos de Laft reflejan la misma lógica, organizando el uso del agua en ciclos diseñados para preservar cada gota. Este sistema no es ingenuidad ni tradición romántica. Es el resultado directo de generaciones enfrentando condiciones extremas. A lo largo de las costas de Qeshm y Hormuz, los constructores de barcos continúan trabajando sin planos ni registros escritos. El Lenge, una embarcación tradicional del Golfo Pérsico, es capaz de transportar carga a través de mar abierto. Reconocido como patrimonio cultural inmaterial, su construcción depende completamente del conocimiento práctico acumulado por generaciones. Este conocimiento no se documenta, se transmite de padre a hijo mediante observación, repetición y experiencia directa. Las curvas del casco y la estructura no se dibujan, se forman a partir de manos que han aprendido a entender la madera. Cada pieza es colocada según una memoria física que anticipa cómo responderá el barco bajo presión en el mar. Para estos constructores, el proceso no es preservación cultural, es un oficio que debe funcionar en condiciones reales. Los barcos están diseñados para trabajar, transportar mercancías y resistir las tormentas estacionales del Golfo Pérsico.
Su forma responde a aguas poco profundas, patrones de viento y rutas comerciales que conectaron la región con el Océano Índico. Durante siglos, este conocimiento permitió sostener redes de intercambio entre puertos lejanos sin necesidad de tecnología moderna. Hoy, esta tradición sigue viva, pero solo dentro de un número cada vez menor de artesanos especializados. El riesgo no es inmediato, pero aumenta a medida que el conocimiento deja de transmitirse a nuevas generaciones. Las regulaciones marítimas modernas y las restricciones económicas han reducido la viabilidad de estos barcos tradicionales. Lugares como estos recuerdan que cuando el conocimiento solo vive en las manos, desaparece en silencio cuando esas manos faltan. En la isla de Ormuz, las mujeres han desarrollado una forma de vestir que destaca inmediatamente en todo el Golfo Pérsico. Sus prendas están llenas de bordados intensos, donde el oro, el azul profundo y el rojo transmiten significados culturales. Cada patrón no es decorativo, comunica identidad, origen y vínculos familiares dentro de la comunidad. Este estilo contrasta con la estética más sobria de las regiones interiores, creando una expresión visual única. Sobre estas vestimentas, el borugay cubre el rostro, protegiendo la nariz y los ojos, mientras deja visible la parte inferior. Esta máscara no es un símbolo de restricción, sino una herramienta diseñada para enfrentar el entorno extremo. El reflejo del sol sobre el agua salina intensifica la radiación, haciendo necesaria una protección constante del rostro. Con el tiempo, la forma del borugay evolucionó hasta convertirse en un sistema de comunicación social reconocible. Hoy, esta práctica se enfrenta al riesgo de desaparecer a medida que las nuevas generaciones adoptan alternativas modernas. Lugares como Hormuz muestran que lo que parece tradición estética es, en realidad, una adaptación profunda para sobrevivir. La península de Musandam se extiende en el extremo norte de Omán, separada del resto del país por territorio extranjero. Sus acantilados caen abruptamente hacia el mar, formando fiordos que contrastan con el paisaje árido del Golfo Pérsico. Desde el agua, estas montañas parecen levantarse directamente del océano, creando una sensación de aislamiento absoluto. El terreno es tan escarpado que muchas aldeas solo pueden ser alcanzadas por barco.
Aquí, la geografía no es un telón de fondo, es una barrera que define cómo se vive y se sobrevive. Las comunidades han aprendido a depender del mar como su principal vía de conexión con el mundo exterior. La pesca y la navegación no son actividades económicas opcionales, son condiciones necesarias de existencia. Durante generaciones, el conocimiento del mar se ha transmitido sin mapas, guiado por la experiencia directa. El aislamiento ha permitido preservar formas de vida que han desaparecido en otros lugares más accesibles. Sin embargo, este mismo aislamiento también limita el acceso a recursos modernos y oportunidades externas. Las montañas protegen, pero también encierran, creando un equilibrio constante entre seguridad y limitación. Hoy, el aumento del turismo comienza a cambiar lentamente la dinámica de estas comunidades. La apertura al exterior introduce nuevas presiones que no existían en este entorno aislado. Musandam demuestra que la geografía no solo forma paisajes, define profundamente la forma en que las personas viven. El pueblo de Khandoban se encuentra en el noroeste de Irán, esculpido directamente en formaciones rocosas que parecen surgir de otro tiempo. Sus viviendas no fueron construidas en la superficie, fueron excavadas dentro de la piedra volcánica a lo largo de siglos. Estas estructuras, con forma de conos irregulares, recuerdan paisajes que parecen más cercanos a otro planeta que a la Tierra. Pero Khandoban no es un monumento abandonado, es un lugar donde la vida continúa dentro de la roca. Las familias habitan estos espacios tallados, adaptando cada cavidad a sus necesidades diarias. La piedra actúa como aislamiento natural, manteniendo temperaturas estables frente a los cambios extremos del exterior. En invierno conserva el calor y en verano protege del calor intenso sin necesidad de tecnología moderna. Este sistema no fue diseñado con herramientas avanzadas, surgió de la necesidad de adaptarse a un entorno difícil. Las calles del pueblo no siguen planos urbanos. Se forman entre rocas y caminos que evolucionaron con el tiempo. Cada vivienda refleja decisiones acumuladas por generaciones que aprendieron a trabajar con el terreno, no contra él. Para quienes viven aquí, la roca no es obstáculo, es refugio, estructura y recurso al mismo tiempo. Sin embargo, este equilibrio comienza a cambiar con la influencia del turismo y las transformaciones modernas. La presión externa introduce nuevas necesidades que no siempre encajan con la lógica original del lugar. Khandoban muestra cómo la arquitectura puede surgir directamente de la naturaleza
cuando la supervivencia es la prioridad. Lugares como este recuerdan que habitar un espacio no siempre significa construir sobre él, sino integrarse dentro de él. La isla de Kish cubre aproximadamente 91 kilómetros cuadrados, un espacio donde el mar y la actividad humana han dejado huellas visibles. A lo largo de su costa, restos de barcos abandonados permanecen como evidencia de rutas comerciales que alguna vez fueron esenciales. No son accidentes aislados, sino fragmentos de una red marítima que conectaba el Golfo Pérsico con el resto del mundo. Más al este, la isla de Hormuz se extiende por cerca de 42 kilómetros cuadrados, rodeada por aguas estratégicas. En este estrecho corredor marítimo circula una parte significativa del petróleo mundial cada día. Los barcos que hoy atraviesan estas aguas contrastan con aquellos que quedaron atrás, inmóviles frente al tiempo. Los restos oxidados que se ven en la costa no fueron diseñados para quedarse, pero ahora forman parte del paisaje. El sol, la sal y el viento transforman lentamente el metal, integrándolo en el entorno natural. Desde lejos parecen estructuras estáticas, pero de cerca revelan detalles de una historia interrumpida. Estos barcos reflejan un momento donde dejaron de ser útiles dentro de un sistema que nunca se detiene. Para los habitantes locales, no son atracciones, son parte cotidiana de un entorno definido por el mar. Al atardecer, sus siluetas crean una conexión visual entre pasado industrial y presente natural. La presencia de estos restos no es solo estética, es el resultado directo de decisiones económicas y marítimas. En un espacio tan limitado, cada elemento visible tiene una relación directa con el comercio global. Kish y Hormuz muestran cómo incluso los objetos abandonados pueden adquirir un nuevo significado con el tiempo. Lugares como estos recuerdan que el mar no olvida, solo transforma lo que deja atrás. El estrecho de Hormuz es un lugar que, bajo cualquier lógica de estabilidad o comodidad, no debería sostener la vida que sostiene. Un corredor demasiado estrecho para el peso global que transporta cada día sin pausa. Un entorno donde el calor, la sal y la escasez redefinen constantemente los límites de lo posible. Y sin embargo,
Aquí existen comunidades que han aprendido a adaptarse sin depender de certezas externas. Lenguas formadas por el paso de imperios, conocimientos transmitidos sin necesidad de ser escritos. Sistemas de vida construidos no desde la abundancia, sino desde la necesidad de entender el entorno. Hoy, mientras el mundo enfrenta presión, calor y recursos cada vez más limitados, este lugar deja de parecer excepcional. Se convierte en una señal temprana de condiciones que otras regiones apenas comienzan a experimentar. Las personas que viven aquí no esperaron a la crisis, aprendieron a convivir con ella desde hace generaciones. Y la pregunta que queda no es qué ocurrirá, sino si estamos prestando atención a lo que este lugar ya nos muestra. ¿Crees que ya entiendes el estrecho de Hormuz, que no es más que un punto de tensión en el mapa energético global? Eso es lo que muestran los titulares, una versión reducida de un lugar mucho más complejo de lo que parece. Pero, ¿cómo un territorio árido, donde el calor agota y el agua dulce es escasa, llegó a ser tan codiciado? Durante siglos, exploradores y potencias arriesgaron todo por este fragmento de tierra rodeado de sal y mar. Hormuz no es solo geopolítica, es un paisaje donde la naturaleza se expresa en colores y formas que parecen irreales. Aquí, la vida no depende de la abundancia, sino de la capacidad de adaptarse a condiciones extremas. Es un lugar donde el entorno no se domina, se interpreta y se convierte en una forma de existencia. Esto no es el Hormuz que crees conocer, es un mundo donde la historia y la naturaleza se entrelazan de forma inesperada. El Golfo Pérsico, según casi cualquier medida ecológica convencional, es un entorno donde los arrecifes de coral no deberían existir. Durante el verano, las temperaturas del agua alcanzan regularmente los 96 grados Fahrenheit, un nivel letal para la mayoría de corales. En casi todos los océanos del mundo, este calor provoca blanqueamiento masivo, colapso biológico y la ruptura de relaciones simbióticas esenciales.
Pero alrededor de la isla de Ormuz y las islas del estrecho, los arrecifes no solo resisten, continúan existiendo. Durante miles de años han estado expuestos a ciclos térmicos extremos que eliminaron a los organismos menos adaptados. Lo que permanece hoy es el resultado de una selección lenta, donde solo los sistemas capaces de soportar lo imposible sobrevivieron. Estos corales han desarrollado una tolerancia térmica que representa uno de los casos más significativos de adaptación en la biología marina moderna. Dentro de su estructura, conservan información biológica sobre cómo un ecosistema puede persistir donde la persistencia no debería ocurrir. Para los buceadores, científicos marinos y pescadores del estrecho, estos arrecifes no son teoría, son una referencia diaria. Sostienen más de 700 especies de peces, definiendo el flujo de vida en toda la costa norte del Golfo. Su presencia determina dónde se concentran los peces, dónde se lanzan las redes y dónde sobreviven tradiciones enteras. Aquí, la pesca no es intuición, es una lectura precisa de un sistema construido sobre corales invisibles. Este equilibrio no es estático, es el resultado de miles de años de adaptación frente a condiciones extremas constantes. Pero el ritmo actual del cambio supera cualquier proceso evolutivo que permitió a estos arrecifes existir hasta ahora. La contaminación petrolera, el desarrollo costero y la actividad militar ejercen presiones que ningún mecanismo biológico puede absorber. Lugares como los arrecifes de Ormuz recuerdan que la supervivencia no es una metáfora, es un sistema, y los sistemas pueden romperse. A lo largo de la costa sur y sureste de la isla de Keshm, el bosque de Jara se extiende entre canales y llanuras mareales. Aquí crece Avicennia marina, un manglar que ha resuelto una contradicción fundamental: cómo vivir en agua que mata a casi todas las plantas. En este entorno, la sal no es una amenaza ocasional, es la condición permanente que define cada forma de vida. Estos árboles filtran la sal a través de sus raíces y la expulsan por sus hojas en cristales visibles bajo el sol. Este proceso no es accidental, es un mecanismo refinado durante millones de años de adaptación silenciosa. Desde el aire, el bosque aparece como un laberinto verde oscuro presionado contra el borde azul del Golfo Pérsico. Pero desde el interior, al nivel del agua, se convierte en un espacio cerrado donde la luz se fragmenta entre las ramas. El silencio solo se rompe por aves migratorias que cruzan continentes y encuentran aquí un punto temporal de descanso. Para los pescadores locales, este bosque no es paisaje,
Es un sistema productivo que sostiene su existencia diaria. Genera nutrientes esenciales que alimentan poblaciones de camarones y peces en las aguas cercanas del Golfo. Funciona como una guardería natural donde las especies crecen antes de moverse hacia aguas abiertas más profundas. Las comunidades han aprendido a pescar siguiendo ritmos estacionales, tomando solo lo que el sistema puede regenerar. Este equilibrio no es casual, es el resultado de generaciones que entendieron cómo leer el comportamiento del bosque. Durante siglos, los ciclos de mareas permitieron que este ecosistema se desarrollara sin interrupciones externas significativas. Pero hoy, nuevas presiones comienzan a alterar un sistema que nunca fue diseñado para absorber cambios tan rápidos. La contaminación petrolera, el aumento de temperatura y los eventos extremos están debilitando su capacidad de sostener vida. Cuando este tipo de ecosistema falla, no es solo una pérdida ecológica, es la desaparición directa de una fuente de alimento. Lugares como el bosque de Jara recuerdan que las infraestructuras más esenciales no siempre son visibles, pero sostienen todo. La isla de Ormuz se extiende por aproximadamente 18 millas cuadradas, un territorio pequeño con una geología que parece desafiar la lógica. Sin embargo, su verdadero significado no está solo en su tamaño, sino en el estrecho corredor de agua que la rodea constantemente. En su punto más angosto, este paso apenas supera las 21 millas, canalizando una parte esencial del flujo energético global. Cada día, sin pausa, enormes buques atraviesan estas aguas transportando millones de barriles que sostienen economías enteras. Sobre la isla, las montañas no solo existen, revelan capas de minerales en colores intensos moldeados durante millones de años. Rojos de óxido, amarillos sulfurosos y blancos salinos forman paisajes que parecen más cercanos a otro planeta que a la Tierra. Bajo este escenario geológico extremo, el tránsito marítimo continúa en rutas estrechas que exigen precisión absoluta. En este mismo espacio, dos realidades conviven, una íntima y local, otra global y abstracta, sin interactuar directamente. Para quienes habitan la isla, estas tensiones no se perciben como extraordinarias, sino como parte normal de la vida cotidiana. La tierra rica en hierro, conocida localmente, se integra en la alimentación y en prácticas culturales transmitidas por generaciones. Los pescadores y pilotos marítimos no ven el estrecho como un símbolo geopolítico, sino como un entorno que debe leerse cuidadosamente. Aquí, sobrevivir depende de interpretar corrientes,
vientos y señales invisibles que no aparecen en ningún mapa oficial. Este vínculo directo con el entorno transforma el paisaje en conocimiento práctico acumulado a lo largo del tiempo. Al mismo tiempo, este espacio sostiene una dependencia global que rara vez reconoce la vida que ocurre dentro de él. La isla es el resultado de procesos que operan en escalas distintas, desde movimientos tectónicos hasta decisiones económicas modernas. Hoy, estas presiones convergen, afectando tanto el equilibrio natural como la estabilidad de las comunidades locales. El suelo frágil y los recursos limitados enfrentan el peso creciente de la atención global y la explotación constante. La isla de Kish se extiende sobre aproximadamente 91 kilómetros cuadrados en el Golfo Pérsico, un espacio donde el clima define cada decisión humana. A diferencia de otros territorios, aquí la vida no se expande libremente, se adapta cuidadosamente a las limitaciones del entorno. El calor del verano no es un fenómeno ocasional, es una presencia constante que reorganiza el ritmo de toda actividad diaria. Las calles se vacían bajo el sol del mediodía, no por ausencia de vida, sino por una comprensión profunda del límite humano. La isla funciona como un sistema donde el tiempo se mide en sombra, viento y resistencia física. Cada estructura construida aquí refleja una negociación entre comodidad y supervivencia en condiciones extremas. Para sus habitantes, el entorno no es hostil ni amable. Es simplemente una realidad que debe ser interpretada correctamente. Kish demuestra que incluso en paisajes controlados, la naturaleza sigue siendo la fuerza que establece las reglas fundamentales. Las casas están orientadas para captar los vientos del noroeste, no como elección estética, sino como una necesidad absoluta. Sus muros gruesos no buscan imponerse visualmente, están diseñados para almacenar frescor y resistir el calor constante. El agua aquí no es un recurso disponible, es gestionada con una disciplina que supera incluso la escasez que la originó. Keshm se formó bajo fuerzas geológicas que ofrecieron muy poco, obligando a sus habitantes a desarrollar una atención extrema. En este entorno, cada decisión está ligada a la supervivencia, sin espacio para errores ni abstracciones innecesarias.
En la costa noroeste, el pueblo de Laft surge como si hubiera sido construido contra el paisaje, no simplemente sobre él. Casas de piedra coralina y barro se agrupan estrechamente, formando una estructura compacta que protege del entorno. Sobre ellas, las torres de viento interrumpen el horizonte, elevándose como soluciones verticales en un paisaje horizontal. Sus aberturas están orientadas con precisión hacia los vientos dominantes, sin instrumentos, solo conocimiento acumulado. Estas torres representan una respuesta a una pregunta esencial: ¿cómo habitar un lugar donde el calor supera los límites humanos? Para las familias, no son elementos históricos ni decorativos, son sistemas activos que hacen posible la vida diaria. El aire es canalizado desde lo alto hacia el interior, reduciendo la temperatura sin electricidad ni mecanismos modernos. Los antiguos pozos de Laft reflejan la misma lógica, organizando el uso del agua en ciclos diseñados para preservar cada gota. Este sistema no es ingenuidad ni tradición romántica, es el resultado directo de generaciones enfrentando condiciones extremas. A lo largo de las costas de Qeshm y Hormuz, los constructores de barcos continúan trabajando sin planos ni registros escritos. El Lenge, una embarcación tradicional del Golfo Pérsico, es capaz de transportar carga a través de mar abierto. Reconocido como patrimonio cultural inmaterial, su construcción depende completamente del conocimiento práctico acumulado por generaciones. Este conocimiento no se documenta, se transmite de padre a hijo mediante observación, repetición y experiencia directa. Las curvas del casco y la estructura no se dibujan, se forman a partir de manos que han aprendido a entender la madera. Cada pieza es colocada según una memoria física que anticipa cómo responderá el barco bajo presión en el mar. Para estos constructores, el proceso no es preservación cultural, es un oficio que debe funcionar en condiciones reales. Los barcos están diseñados para trabajar, transportar mercancías y resistir las tormentas estacionales del Golfo Pérsico. Su forma responde a aguas poco profundas, patrones de viento y rutas comerciales que conectaron la región con el Océano Índico. Durante siglos, este conocimiento permitió sostener redes de intercambio entre puertos lejanos sin necesidad de tecnología moderna. Hoy, esta tradición sigue viva, pero solo dentro de un número cada vez menor de artesanos especializados. El riesgo no es inmediato, pero aumenta a medida que el conocimiento deja de transmitirse a nuevas generaciones. Las regulaciones marítimas modernas y las restricciones económicas han reducido la viabilidad de estos barcos tradicionales.
Lugares como estos recuerdan que cuando el conocimiento solo vive en las manos, desaparece en silencio cuando esas manos faltan. En la isla de Ormuz, las mujeres han desarrollado una forma de vestir que destaca inmediatamente en todo el Golfo Pérsico. Sus prendas están llenas de bordados intensos, donde el oro, el azul profundo y el rojo transmiten significados culturales. Cada patrón no es decorativo, comunica identidad, origen y vínculos familiares dentro de la comunidad. Este estilo contrasta con la estética más sobria de las regiones interiores, creando una expresión visual única. Sobre estas vestimentas, el borugay cubre el rostro, protegiendo la nariz y los ojos, mientras deja visible la parte inferior. Esta máscara no es un símbolo de restricción, sino una herramienta diseñada para enfrentar el entorno extremo. El reflejo del sol sobre el agua salina intensifica la radiación, haciendo necesaria una protección constante del rostro. Con el tiempo, la forma del borugay evolucionó hasta convertirse en un sistema de comunicación social reconocible. Hoy, esta práctica se enfrenta al riesgo de desaparecer a medida que las nuevas generaciones adoptan alternativas modernas. Lugares como Hormuz muestran que lo que parece tradición estética es, en realidad, una adaptación profunda para sobrevivir. La península de Musandam se extiende en el extremo norte de Omán, separada del resto del país por territorio extranjero. Sus acantilados caen abruptamente hacia el mar, formando fiordos que contrastan con el paisaje árido del Golfo Pérsico. Desde el agua, estas montañas parecen levantarse directamente del océano, creando una sensación de aislamiento absoluto. El terreno es tan escarpado que muchas aldeas solo pueden ser alcanzadas por barco. Aquí, la geografía no es un telón de fondo, es una barrera que define cómo se vive y se sobrevive. Las comunidades han aprendido a depender del mar como su principal vía de conexión con el mundo exterior. La pesca y la navegación no son actividades económicas opcionales, son condiciones necesarias de existencia. Durante generaciones, el conocimiento del mar se ha transmitido sin mapas, guiado por la experiencia directa. El aislamiento ha permitido preservar formas de vida que han desaparecido en otros lugares más accesibles. Sin embargo,
este mismo aislamiento también limita el acceso a recursos modernos y oportunidades externas. Las montañas protegen, pero también encierran, creando un equilibrio constante entre seguridad y limitación. Hoy, el aumento del turismo comienza a cambiar lentamente la dinámica de estas comunidades. La apertura al exterior introduce nuevas presiones que no existían en este entorno aislado. Musandam demuestra que la geografía no solo forma paisajes, define profundamente la forma en que las personas viven. El pueblo de Khandoban se encuentra en el noroeste de Irán, esculpido directamente en formaciones rocosas que parecen surgir de otro tiempo. Sus viviendas no fueron construidas en la superficie, fueron excavadas dentro de la piedra volcánica a lo largo de siglos. Estas estructuras, con forma de conos irregulares, recuerdan paisajes que parecen más cercanos a otro planeta que a la Tierra. Pero Khandoban no es un monumento abandonado, es un lugar donde la vida continúa dentro de la roca. Las familias habitan estos espacios tallados, adaptando cada cavidad a sus necesidades diarias. La piedra actúa como aislamiento natural, manteniendo temperaturas estables frente a los cambios extremos del exterior. En invierno conserva el calor y en verano protege del calor intenso sin necesidad de tecnología moderna. Este sistema no fue diseñado con herramientas avanzadas, surgió de la necesidad de adaptarse a un entorno difícil. Las calles del pueblo no siguen planos urbanos, se forman entre rocas y caminos que evolucionaron con el tiempo. Cada vivienda refleja decisiones acumuladas por generaciones que aprendieron a trabajar con el terreno, no contra él. Para quienes viven aquí, la roca no es obstáculo, es refugio, estructura y recurso al mismo tiempo. Sin embargo, este equilibrio comienza a cambiar con la influencia del turismo y las transformaciones modernas. La presión externa introduce nuevas necesidades que no siempre encajan con la lógica original del lugar. Khandoban muestra cómo la arquitectura puede surgir directamente de la naturaleza cuando la supervivencia es la prioridad. Lugares como este recuerdan que habitar un espacio no siempre significa construir sobre él, sino integrarse dentro de él. La isla de Kish cubre aproximadamente 91 kilómetros cuadrados,
un espacio donde el mar y la actividad humana han dejado huellas visibles. A lo largo de su costa, restos de barcos abandonados permanecen como evidencia de rutas comerciales que alguna vez fueron esenciales. No son accidentes aislados, sino fragmentos de una red marítima que conectaba el Golfo Pérsico con el resto del mundo. Más al este, la isla de Ormuz se extiende por cerca de 42 kilómetros cuadrados, rodeada por aguas estratégicas. En este estrecho corredor marítimo circula una parte significativa del petróleo mundial cada día. Los barcos que hoy atraviesan estas aguas contrastan con aquellos que quedaron atrás, inmóviles frente al tiempo. Los restos oxidados que se ven en la costa no fueron diseñados para quedarse, pero ahora forman parte del paisaje. El sol, la sal y el viento transforman lentamente el metal, integrándolo en el entorno natural. Desde lejos parecen estructuras estáticas, pero de cerca revelan detalles de una historia interrumpida. Estos barcos reflejan un momento donde dejaron de ser útiles dentro de un sistema que nunca se detiene. Para los habitantes locales, no son atracciones, son parte cotidiana de un entorno definido por el mar. Al atardecer, sus siluetas crean una conexión visual entre pasado industrial y presente natural. La presencia de estos restos no es solo estética, es el resultado directo de decisiones económicas y marítimas. En un espacio tan limitado, cada elemento visible tiene una relación directa con el comercio global. Kish y Hormuz muestran cómo incluso los objetos abandonados pueden adquirir un nuevo significado con el tiempo. Lugares como estos recuerdan que el mar no olvida, solo transforma lo que deja atrás. El estrecho de Ormuz es un lugar que, bajo cualquier lógica de estabilidad o comodidad, no debería sostener la vida que sostiene. Un corredor demasiado estrecho para el peso global que transporta cada día sin pausa. Un entorno donde el calor, la sal y la escasez redefinen constantemente los límites de lo posible. Y sin embargo, aquí existen comunidades que han aprendido a adaptarse sin depender de certezas externas. Lenguas formadas por el paso de imperios, conocimientos transmitidos sin necesidad de ser escritos. Sistemas de vida construidos no desde la abundancia, sino desde la necesidad de entender el entorno. Hoy, mientras el mundo enfrenta presión, calor y recursos cada vez más limitados, este lugar deja de parecer excepcional. Se convierte en una señal temprana de condiciones que otras regiones apenas comienzan a experimentar.
Las personas que viven aquí no esperaron a la crisis, aprendieron a convivir con ella desde hace generaciones. Y la pregunta que queda no es qué ocurrirá, sino si estamos prestando atención a lo que este lugar ya nos muestra,